¿Cómo dibujar un birrete de graduación? Dibujar un birrete de graduación desde arriba. Dibuja un rombo horizontal para la parte superior del birrete. Comienza por dibujar una línea diagonal recta que suba desde el borde del papel. No hagas la línea muy larga. De lo contrario, no quedará con el resto del birrete en la página. Al final de la primera línea, agrega otra línea diagonal que sea del mismo largo y ángulo que el primero. Haz una línea que sea paralela a la primera que dibujaste comenzando desde el final de la segunda línea. Finalmente, conecta los finales de la primera y la última línea que dibujaste. El rombo lucirá como un diamante de lateral donde cada lado tenga el mismo largo. Puedes usar una superficie rígida o una regla si quieres hacer que los lados del rombo sean precisos. Agrega dos líneas verticales inclinadas desde los lados del birrete. Comienza la línea a la mitad de uno de los lados inferiores del birrete. Extiende la línea hacia abajo ligeramente inclinada lejos del centro del birrete para que tenga la mitad del largo de uno de los lados del rombo. Dibuja otra línea diagonal desde el centro del otro lado inferior para que tenga el mismo largo que la primera que dibujaste. Las líneas diagonales que bajan desde la parte superior del birrete forman los lados del casquete, que es la parte que va alrededor de la cabeza. Conecta las partes inferiores de las líneas inclinadas con una línea curva. Comienza al final de una de las líneas inclinadas y dibuja un arco lento hacia la otra línea inclinada. Haz que el punto más bajo del arco se alinee con el centro del rombo para hacer que el birrete se vea como en perspectiva. Conecta el final de la línea curva al final de la línea inclinada en el otro lado para terminar el casquete. Dibuja ligeramente las líneas en caso que tengas que borrarlas y dibujar las curvas nuevamente. Haz un pequeño óvalo en el medio del rombo para hacer el botón. La parte superior del birrete de graduación. Por lo general tiene un botón que sostiene la borla en su lugar. Busca el medio del rombo que dibujaste y haz un óvalo horizontal que sea aproximadamente del mismo tamaño de tu uña. Dibuja dos líneas paralelas que se curven sobre un lado del birrete para dibujar la cuerda. La cuerda de la borla cuelga directamente desde el botón. Dibuja una línea que viene desde el lado del botón y extiéndelo a uno de los lados inferiores del birrete. Una vez que llegues al lado del birrete, curva la línea hacia abajo para hacer que parezca como que cuelga sobre el borde. Termina la línea a la mitad de los lados del casquete. Haz otra línea que esté paralela a la primera que dibujaste para que haya un pequeño espacio entre ellas para terminar la cuerda. Puedes dibujar la cuerda que viene desde el lado izquierdo o derecho del botón. Dibuja la borla al final de las líneas paralelas. La borla en una graduación se forma de muchas cuerdas atadas que cuelgan desde el birrete. Dibuja un círculo pequeño al final de las líneas paralelas para formar la base de la borla. Luego, dibuja líneas rectas que vengan de los lados del círculo para las cuerdas. Cierra la parte inferior de la borla con una línea horizontal en zigzag para que parezca como que los extremos de las cuerdas sean de diferentes largos. Si quieres agregar más detalles a la borla, haz líneas verticales rectas que vengan del círculo para que parezcan como cuerdas individuales. Termina. Punto. Hacer un birrete de graduación desde abajo. Haz un óvalo horizontal cerca de la parte inferior del papel. Comienza en el medio del papel para que tengas espacio para dibujar la parte superior del birrete. Luego, dibuja un óvalo estrecho y horizontal para que el centro de la página se alinee con el centro de la forma. El óvalo será la parte inferior del casquete donde pones la cabeza.
El resto del birrete será aproximadamente el doble del largo del óvalo. Así que no hagas el óvalo muy grande o el dibujo no encajará. Dibuja dos líneas verticales ligeramente anguladas que salgan de los extremos del óvalo. Comienza la línea en el lado izquierdo del óvalo y extiéndela en un ligero ángulo hacia el centro. Haz que la línea sea aproximadamente la mitad del largo del óvalo para que no se extienda demasiado. Alto. Haz otra línea inclinada que salga del lado derecho del óvalo para formar el otro lado del casquete. Dibuja las líneas para que tengan el mismo largo. De lo contrario, el birrete de graduación no lucirá bien cuando termines. Dibuja una línea curva en la parte superior para terminar el casquete. Coloca el lápiz en el extremo de la línea inclinada en el lado izquierdo y dibuja un arco hacia arriba para que el punto más alto se alinee con el centro del óvalo. Curva la línea hacia abajo para que se conecte con el final de la línea inclinada a la derecha. La forma del casquete lucirá como un cilindro con un fondo ligeramente más ancho cuando hayas terminado. Dibuja dos líneas diagonales que salgan de los lados del cilindro. Comienza en el lado izquierdo del casquete para que estés aproximadamente a un tercio desde la parte superior. Haz una línea recta y diagonal que se extienda desde el lado que tenga aproximadamente la mitad del largo del óvalo. Luego, dibuja otra línea diagonal en el lado derecho del birrete que sea del mismo largo. Estas líneas serán la parte posterior que están encima del birrete de graduación. Pon dos líneas en ángulo que lleguen a un punto para hacer la parte superior del birrete. Comienza al final de la línea diagonal en el lado izquierdo del birrete. Dibuja ligeramente una línea diagonal que vaya hacia el medio del birrete para que quede paralela con la línea inferior en el lado derecho. Luego, dibuja una línea que salga desde el final de la línea diagonal a la derecha para que quede paralela con la línea inferior izquierda. Las dos líneas que dibujaste forman un punto que se alinea con el medio del birrete. La forma superior del birrete lucirá como un diamante de lado. No podrás ver el botón en la parte superior del birrete. Agrega la borla que salga desde un lado del birrete. Elige el punto intermedio en la parte superior del birrete en el lado izquierdo o derecho. Dibuja dos líneas paralelas que salgan desde la parte superior del birrete para que terminen a un tercio del mismo al lado del casquete. Haz un círculo del tamaño de tu uña a los finales de la línea. Agrega una forma rectangular que se conecte a la parte inferior del círculo para que cuelgue más allá de la parte inferior del birrete para terminar la borla. Puedes agregar líneas verticales rectas dentro de la borla si quieres agregarle más detalles. Termina. Punto.